Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo haríamos la programación de este proceso que estamos viendo en pantalla. Y en este primer vídeo, en esta primera parte, lo que vamos a explicar es un poco lo que queremos que haga esta maqueta. ¿Veis? Que esta maqueta tiene un almacén de piezas, este almacén que veis aquí. Movidos, esas piezas salen al proceso movidas por este cilindro. Este primer cilindro, que es un empujador de piezas y que tiene dos finales de carrera. Ese está detectando ahora mismo, que es el de retroceso, y este es el de avance. Este cilindro lo podemos llamar cilindro A, por ejemplo, los movimientos serán A más y A menos. Una característica de este cilindro, y lo podemos ver por aquí por detrás, por eso es tan importante ver un poco los componentes con los que trabajan. Veis que esta solenoide solo tiene un electroimán por un lado. ¿Eso qué significa? Que esta solenoide, además si vemos la simbología, vemos ahí cómo está dispuesta, cuál es esa simbología, os lo pongo mejor en pantalla. Vemos que es una válvula monoestable. Eso significa que cuando alimentemos la solenoide, el cilindro avanzará, y cuando dejemos de alimentar esta solenoide, el cilindro volverá a su sitio. Esto es muy importante para realizar la programación correctamente. Asimismo, en el almacén, voy a ver si no se me caen las piezas. Si nos fijamos dentro del almacén, nos aparece un sensor, ahí lo veis, que es de barrera. Veis ahí el emisor y el receptor, ¿vale? Voy a intentar ponerlo desde la parte de abajo para que lo veamos. Veis ahí emisor y receptor. Eso significa que cuando no hay pieza, ese detector me está dando un 1. Vamos a mostrarlo aquí en este visor de entradas y salidas. Mirad, voy a poner una pieza, la ponemos y vamos a ver si cambia alguna de estas. Veis que una ha dejado de detectar, la visteis ahí cómo cambia. Ahora la voy a quitar la pieza y veis que cuando no hay pieza en el almacén, esa salida, o esa entrada, mejor dicho, perdón, esa entrada vuelve a dar un 1, porque es una barrera, ese detector es de barrera. Esto es muy importante también para realizar otra vez una buena programación, conocer los elementos de los que disponemos. En este caso, cuando salga una pieza, cuando una pieza haya sido llevada hasta nuestra cinta, simplemente la cinta lo que va a hacer es transportarla hasta el final de cinta, hasta este detector final de cinta, y cuando llegue ahí le vamos a dar un tiempo para asegurar que llegue a la siguiente estación. Es muy sencilla la programación, es muy sencillo lo que queremos hacer, pero bueno, cuando llegue aquí, una temporización. Asimismo, si cuando termine ese ciclo se queda sin piezas, pues deberá parar, como si pulsáramos un pulsador que ahora os explicaré de stop. ¿De acuerdo? Bien, eso es la zona el funcionamiento en producción de la estación. Por otra parte, tenemos un pupitre, todas las estaciones lo tienen, que va a constar de 3 pulsadores y un selector que se acciona con esta llave. La combinación de los pulsadores va a ser la siguiente. Vamos a pulsar stop. El stop lo que va a hacer es dejar el proceso en pausa. De tal manera que si, por ejemplo, estuviera saliendo el cilindro debe llegar hasta el final de su carrera y quedarse ahí parado. ¿De acuerdo? Debe realizar el último movimiento, ya que no lo puedo parar en medio, pues debe acabar su movimiento. Pero la cinta, por ejemplo, debería pararse. ¿A la espera de qué? A la espera necesaria de que se pulse el reset. Y el reset lo que va a hacer es restaurar todas las salidas a su posición inicial. ¿De acuerdo? Con este reset llevaríamos, digamos, a la etapa 0, una etapa conocida, a una posición conocida, la estación. Asimismo, veis que cuando pulse el stop, al operario se le da una información de la tecla que tiene que pulsar mediante este indicador luminoso. ¿De acuerdo? Este de aquí. Cuando ya se pulsa el reset
y todo está en su sitio, cosa que no está ocurriendo en la programación actual, porque veis que hay algo que no está correcto. ¿Qué es eso? No hay pieza ahí. Si hubiera pieza, sí se debería encender esa pulsación de Start. Pero al no haber pieza, no debería haberse encendido esa pulsación de Start. Entonces, mirad, está justo programado al revés. Se debería encender la pulsación de Start y cuando se pulse, tenemos dos posibilidades, que esté en manual o que esté en automático. Cuando pulsamos, la pieza sale, se le da un tiempo y se para. Esto está en manual. Vamos a meter más en la pieza para comprobarlo. Pulsamos Stop, Reset y al pulsar Start lanza una pieza afuera. Ahora mismo está en automático. ¿Vale? Se ha quedado sin pieza y entonces como se ha quedado sin pieza, al final se realiza un tiempo, una temporización para parar el proceso. Igual que si se pulsara Stop, se vuelve al mismo punto. ¿Vale? Entonces hay que contemplar la posibilidad de automático, que es esta de aquí, o manual. En manual, restablezco el sistema. En manual lo que ocurre es que sale una pieza, va hasta el final de la cinta y la cinta se debe parar a la espera de una nueva pulsación de Start. Y ese es el funcionamiento que debe ocurrir. Ahora, la siguiente parte, lo siguiente que vamos a hacer es plantear el graph-set. Tanto el graph-set de producción como el graph-set de funcionamiento de este pupitre. Y con esos dos graph-set haremos la relación con las salidas correspondientes y ya implementaremos toda la programación para que esto funcione lo mejor posible y con las mayores seguridades que se nos ocurran. ¿Vale? Venga, pues seguimos con el graph-set. Hasta ahora. Y continuamos entonces con el graph-set de esta estación, de la estación de, recordemos, de almacén. Y vamos a partir de un estado inicial. En este caso es muy sencillo. El estado inicial es que el cilindro que va a empujar las piezas esté en posición de retroceso. Recordar que por ausencia de alimentación ese cilindro va a volver a retroceso, eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a tener en la etapa 0 la cinta parada y no tengo ninguna pieza en la cinta, ¿de acuerdo? Es decir, que ni el detector de final de cinta va a tener pieza y en el almacén pues tengo que tener pieza para llegar a esa etapa 0, ¿de acuerdo? Si se cumplen todas esas condiciones, que ahora mismo no me preocupa cómo llegar a ellas, yo acabaré en la etapa inicial, ¿de acuerdo? Luego arrastramos aquí nuestra etapa inicial, a la cual yo voy a llamar etapa 0, y podríamos poner aquí el comentario. Yo no voy a hacerlo, pero bueno, podríamos poner los comentarios de un poco lo que se va a comportar. No voy ni a simular el graph-set, simplemente le vamos a dar la funcionalidad al pensar qué es lo que puede estar pasando en este graph-set, y a partir de ahí pues vamos construyéndolo y transformándolo en una programación en TIA Portal. Venga, pues partiendo de esa posición conocida, que esto es importante, lo que tiene que ocurrir en la transición es que lo que se va, la transición podemos llamarla T1, por ejemplo, transición 1, TR1, para no confundirlo con los temporizadores, si es que los hay. Y entonces la condición que hace que se desencadene la marcha del sistema es que yo pulse Start. Bueno, puedo poner aquí, acordaros, las condiciones, pulse Start, o, y eso es un más, que pulse Start de la HMI. ¿De acuerdo? Los dos son abiertos, o sea que en cualquiera de los dos casos, que pulse el pulsador de marcha físico o un pulsador de marcha virtual en la pantalla, en cualquiera de esos dos casos, nuestra estación se pondrá en marcha.
Fijaos que estoy simplemente haciendo el GraphTet con nombres para que sea un poco más intuitivo lo que está sucediendo y no nos perdamos. Podríamos hacer el GraphTet haciendo mención a entradas, marcas, etcétera, etcétera, pero no lo vamos a hacer así en esta ocasión. Bueno, partiendo de la etapa 0, pulsamos a Start, pues entonces llegaríamos a una etapa 1, en la cual esa etapa 1, pues podré poner aquí una serie de acciones, si no me equivoco, y puedo unir este con este. Venga. En estas acciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí solo voy a poner los cambios, ¿eh? Pues mirad, se activará la salida. Y además de activarse la cinta derechas, lo voy a poner aquí, además de activarse la cinta a derechas, además de eso, se activará el A más, siendo A ese cilindro empujador de piezas, ¿de acuerdo? Hago las dos cosas a la vez en esta etapa 1. Entonces, aquí doy la orden de que ocurra eso. Voy a ver si puedo copiar y pegar, ahora que lo tengo, y cambio nombres. Venga, esta segunda transición me dice, yo he mandado salir una pieza, es decir, he mandado avanzar el cilindro A. Por lo tanto, lo siguiente que tiene que suceder en cuanto a la información que me da el sistema, para ver que se cumple esa orden, es que ese cilindro A haya salido, es decir, que se pise el final de carrera A1, que es el de avance, ¿vale? El final de carrera de avance. Si eso se cumple, entonces llegaremos a una nueva etapa, a la etapa número 2, en la cual, aparte de seguir la cinta derecha, la voy a dejar. Sabéis que aquí solo se representan los cambios, ¿eh? No obstante, la voy a dejar para que luego tengamos claro, cuando pasemos esto a la programación, en una función que vamos a hacer de salidas, que en la etapa 2 también está la cinta derecha, se activa, ¿eh? La voy a dejar, aunque sabemos que solo se ponen los cambios. Se activaría el A-, o lo que es lo mismo, se desactivaría el A+, voy a ponerlo aquí en la función, que no tendría el A+, ¿de acuerdo? Porque como consecuencia de no tener el A+, por ser una válvula monoestable la que controla el cilindro, como consecuencia, digo, se produciría el A-, el movimiento hacia el retroceso de ese cilindro A, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a representar así. Estoy dando orden, por lo tanto, de que el cilindro A retroceda. Y lo siguiente que va a suceder, y lo puedo hacer así por las velocidades tan diferentes con las que se mueven las cosas en esta estación, lo siguiente que va a suceder... ¡Ay! Se me olvidó la transición, vaya. A ver, vamos a ver. Aparte de que se pise el A0, es decir, que el cilindro A que se le ha dado orden de retroceder haya retrocedido del todo, y esto va a ocurrir, esta situación se va a dar antes, por eso lo hago así, de que no tenga el detector que voy a llamar 3, el detector final de barrera. Ese tengo que dejar de tenerlo. ¿Por qué? Porque es una barrera, entonces está activo si no hay pieza cortando el haz de luz. En el momento que una pieza corte ese haz, esa entrada, ese detector va a dejar de dar un 1 a la entrada. ¿De acuerdo? Y es en ese momento cuando la pieza ha llegado a ese elemento final de barrera, final de cinta. Entonces llegaré a una etapa 3, y en esa etapa 3 lo que va a pasar... A ver, lo voy a representar así para que lo entendamos. Lo que va a pasar es que voy a activar un temporizador, lo vamos a llamar así. Se activa un temporizador, es decir, no ocurre nada más que cuente un tiempo, ¿vale? Ya sé que se representa con una temporización, pero bueno,
Bueno, lo tendríamos por aquí, ¿vale? Una acción limitada, que es un temporizador. Bueno, se activa un temporizador. El caso es que se activa. Y en el momento que... Transición 3 sería esta para ir por orden. Cuando se ha cumplido el tiempo, podrían suceder dos cosas, porque tengo dos modos de funcionamiento en la estación. Por una parte, se puede dar que esté en automático o que esté en manual, ¿de acuerdo? Se pueden dar esas dos situaciones, o que esté en automático o que esté en manual. Luego tengo dos caminos de funcionamiento, a ver dónde... Más que este sí. Vamos a hacer así y vamos a plantear esas dos situaciones, ese con este con este y este con este. Bueno, esta sería la transición 4, vamos a llamarla así. ¿Y qué condiciones se tienen que dar en la transición 4? Que el TEON 1, la salida, esté activa, y además que tenga el automático manual en 1. Esto significa que estoy en manual, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Estoy en manual. Me ocupa demasiado, ¿eh? Bueno, voy a quitarlo de manual. Este es manual. Entonces, si ese es manual, este de aquí, que es la transición 5, tendré que el TEON 1, la salida, se ha activado igual que lo otro, y además tengo, no tengo, mejor dicho, el automático manual, este no está presente, o lo que es lo mismo, que estoy en automático. Esta línea es la de manual, esta línea es la de automático. Si estoy en manual, yo lo que tengo que ir es a una situación inicial. Es decir, me tengo que volver a la etapa inicial, a la etapa 0, para volver a iniciar mediante la pulsación de Start el proceso, ¿vale? Eso es lo primero que puede ocurrir. A ver, quiero dejarlo bien centrado. Entonces, esto tendría que, o podría juntarlo con la etapa 0. Por otra parte, si estoy en automático, me tengo que saltar esa etapa 0 y la pulsación de Start. Tendría que ir continuamente a la pulsación de Start, ¿eh? Bueno, aquí es que estaba pensando que aquí realmente hay tres opciones, ¿eh? Hay tres opciones: que esté en automático, o sea, en manual, y aquí me falta una condición más, que es que tenga pieza. Es decir, que el detector, que vamos a llamar detector 2, el del almacén, pues no esté presente. Es decir, que una pieza esté cortando el haz. Aquí estoy en manual y hay pieza, por lo tanto vuelvo a la etapa 0. En esta segunda estoy en automático y también sigo teniendo pieza, o sea que el detector 2 no lo tengo activo. Recordar que el detector 2 también es de barrera, hay una pieza cortándolo. No sé por qué se pone esto así regulero, pero bueno. Y la tercera opción, voy a ver si puedo correr esto un poco para allá. Y la tercera opción, decía, va a ser, voy a copiar este, por ejemplo, y lo voy a traer aquí. Bueno, más o menos. La transición 6 da igual que esté en automático manual, que esté en automático, que esté en manual, que este de aquí, el detector 2, el del almacén, deja de detectar pieza.
Es decir, manda un 1 a la entrada correspondiente, porque el haz de luz pasa del emisor al receptor sin que nada lo corte. Por lo tanto, en esa tercera opción tendría que irme a un nuevo grafset, que es el de al que se llega por mediación también de la pulsación de stop. ¿De acuerdo? Entonces tengo esas tres posibilidades. Ya hemos visto que la posibilidad del manual que tenga pieza me lleva a la etapa 0. Si estoy en automático y tengo pieza, tengo que saltarme esa etapa 0 y entonces me iría a la etapa 1. A ver si me deja representarlo. Me iría a esa etapa 1. Voy a dibujar un rectángulo, a ver si me deja. Vale. Iría a una etapa o a la etapa 1. Con el automático, estando en automático y teniendo pieza, me voy a la etapa 1. Es decir, sigue la cinta derecha girando, sale una nueva pieza, etcétera, etcétera, etcétera. La última posibilidad es que no tenga pieza en el almacén cuando acaba el ciclo. Con lo cual, en ese caso, vamos a copiar me iría a una nueva situación a la cual voy a llamar B. Una nueva situación que me va a llevar al pupitre, ¿de acuerdo? A un grafset nuevo que es el del pupitre. A ese pupitre se puede llegar también desde cualquier transición pulsando el stop, ¿de acuerdo? Desde cualquier sitio pulsando el stop se llegaría al nuevo grafset. Vamos a ver ahora el nuevo grafset, que es el del pupitre, ¿de acuerdo? Con esto, este sería el grafset correspondiente a producción, ¿de acuerdo? Esto es producción. Vamos a ponerlo aquí. Esto es producción. Y vamos a aumentar la letra un poquitillo. Este es mi grafset de producción. Este segundo que voy a hacer ahora va a ser el del pupitre, es decir, el grafset que me va a obligar a hacer una secuencia, ¿de acuerdo? Y la secuencia va a ser que tengo que pulsar stop o venir de una situación anómala. Eso me deja la estación en una situación de pausa, de estar congelada en la posición en la que se encuentre en ese momento. Me obliga a pulsar el reset para llevar la estación a la etapa 0, y entonces cuando ya estoy en la etapa 0 ya la estación va a permitir el funcionamiento normal otra vez, siempre y cuando se den las condiciones de la etapa 0, que es que todo esté correcto. En este grafset del pupitre llegamos, decíamos, mediante la pulsación de stop, y llegamos a una etapa que voy a llamar 1P, 1 del pupitre, la etapa 1 del pupitre, 1 del pupitre, en la cual tiene que quedar todo en pausa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llega a esta etapa 1P? Pues se puede llegar, dejarme poner la transición aquí antes, se puede llegar por varias vías. Se puede llegar mediante la pulsación de stop. Recordemos que el stop en estas estaciones es un pulsador, un contacto normalmente cerrado. Eso significa que cuando pulse el pulsador de stop voy a dejar de tener la señal en la entrada. Es decir, que la condición que tengo que poner en esa transición es que deje de tener el stop. Sin embargo, cuando pulso stop en una pantalla de operación, voy a hacer que ese stop sea abierto, ¿de acuerdo? Sea un contacto normal y corriente. Por lo tanto, puedo llegar a esta situación pulsando el stop físico, pulsando el stop de la HMI, de la pantalla, y aquí no le pongo negado porque no es cerrado, o porque vengo de una situación anómala que es la de el punto B, ¿de acuerdo? O vengo de B. Con lo cual, en cualquiera de esas tres situaciones, yo lo que llego es a la etapa 1P. ¿Y qué sucede en la etapa 1P? Pues, lo que corresponde al pupitre,
Vamos ahí. Lo que va a suceder es que se encienda la H1, que va a ser una luz del pulsador de reset. Es decir, la idea de esto es que cuando se encienda una luz en el pupitre, esa luz esté indicando al operario cuál va a ser la próxima pulsación que necesite el sistema. ¿De acuerdo? Lo próximo que debe pulsar. Por lo tanto, se va a encender esa luz de reset. Nada más. Bien. Hemos encendido esa luz de reset. El sistema se ha quedado pausado. Para eso ya veréis que vamos a utilizar una función en las salidas. Vamos a ir interponiendo señales o condiciones correspondientes a estas pulsaciones que van a impedir que el sistema siga avanzando en el proceso, en el graph-set. A partir de ahí, en la siguiente transición, vamos a pulsar el pulsador de reset o el pulsador de reset de la HMI, cualquiera de los dos. Y si eso se produce, llegaré a una etapa 2P, la etapa 2 del pupitre, en la cual no haremos nada, no habrá ninguna acción en esa etapa 2P correspondiente al pupitre, ¿de acuerdo? Sí habrá otras acciones, sí ocurrirán otras cosas, pero con respecto al pupitre no va a ocurrir nada más. No se enciende ni el H2 ni nada, ¿vale? Es una etapa de transición en blanco. Bueno, en blanco en lo que respecta al pupitre, que es lo que estamos tratando aquí. Lo que va a ocurrir en realidad es que se va a mandar orden, por ejemplo, de que haya a menos o de que no haya a más. De que no haya a más. Se manda orden de que no esté la cinta, de que se pare. Se va a mandar orden de que más... nada, esas son los dos actuadores que tenemos en este proceso, o sea que simplemente de meter el proceso, del meter el cilindro y de que la cinta no esté en marcha. Esas son las dos acciones que se pueden producir en la 2P. Como consecuencia de la 2P vamos a tener una nueva transición y esa transición, en esta transición tengo que recoger la información de que el sistema haya alcanzado las condiciones de inicio, es decir, que tenga pisado el acero, es decir, el cilindro ya esté recogido, además que no tenga el que llamamos D2, que no lo tenga, o lo que es lo mismo, que la barrera del almacén está siendo cortada por una pieza, es decir, que haya pieza en el almacén, y además que no esté presente el D3, el detector final de cinta, que no haya una pieza allí en el final de la cinta. Si todo esto ocurre, entonces las condiciones para iniciar el proceso son idóneas y por lo tanto esto me llevaría a la etapa 0 de nuevo, ¿vale? Voy a llamarlo aquí C. Voy a llamarlo C. Y entonces ese punto C no es más, a ver si puedo, no es más que una nueva entrada no es más que un punto en el cual nosotros entraremos también a la etapa 0, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dibujarlo así. Llegamos a la etapa 0. ¿Correcto? Y bueno, el punto B, que llegaría hasta aquí o desde cualquiera de estos puntos, pulsando Stop
o stop desde el HMI o llegando al punto B desde cualquier sitio, desde cualquier punto del grafset de producción entraría al grafset del pupitre. Luego ya lo más gordo ya lo hemos hecho, que es pensar cómo puedo relacionar las entradas, las salidas en un orden determinado para conseguir que esto funcione correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser la programación en nuestro TIA Portal. Venga, vamos a por la programación.